sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Cantemos juntos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo, humilde a perecer. Hazme un favor y venga con él. Dios en su trono está, venid a adorarle, contemplarle, nadie es como él, venid a adorarle. Ahora Bendito sea Señor, gloria a ti por este hermoso tiempo. Justo estaba bajando mi hija Milly, que aplicó para jugar en el high school, ahí no sé cuál es el juego, y fue a ver si habían aprobado y la aprobaron, por eso se me terminó el video, gloria a Dios, por los triunfos y las cosas que nuestros hijos se proponen hacer para bien, y que siempre sean para bien, contemplando la hermosura y la majestad
gloriosa, infinita, interminable de nuestro Rey, el Rey de la gloria. Qué placer poder contemplar su belleza, poder cada día aprender de su amor, de su misericordia que es nueva, que nos alcanzó, que nos escondió en Él, para que nadie nos pueda separar de su amor, para que estemos una eternidad junto al amado y un día estaremos en su presencia y podremos contemplar toda la belleza de aquel que dio la vida por nosotros desde antes de la creación del mundo. Gracias, Señor Jesús, porque siempre seremos deudores de tu amor, de tu misericordia, de tu bien, porque cada día viene tu bien a nuestras vidas. Mi hermana Ilvea va a hacer la oración para comenzar el servicio de hoy, y mi hermano Osman va a predicar. Hermana Ilvea, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos hermanos, Dios me la bendiga. El Señor esté siempre en cada uno de sus hogares. Vamos a empezar este servicio hermoso con una oración, inclinando nuestro rostro con reverencia y toda humillación hacia la presencia de nuestro Padre. Padre, venimos ante ti por medio de tu Hijo y del Espíritu Santo, Señor, a darte gloria y honra, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre bendito. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, nos has dado esta salvación tan grande, Padre amado. Nos da la oportunidad, Señor, de un día más estar aquí congregados, Señor, haciendo lo que tú nos dejaste, Señor, alimentando tu palabra, creciendo, Señor, en fe, en conocimiento, en sabiduría, Señor. Gracias porque esta es una parte, Señor, a la cual somos gratos ante ti, Señor, porque hacemos tu voluntad. Tu palabra dice que cada día estemos más cerca de tu palabra, Señor, porque allí está, Señor, realmente la verdad de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque somos un grupo, Señor, pequeño, Señor, pero sabemos que somos tus hijos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos, Señor, la grandeza de ser tus hijos y tenemos la oportunidad, Señor, de disfrutar esta bella palabra, este tiempo, Señor, maravilloso al cual, Señor, contentos nos unimos, Señor, en un espíritu, Señor, para que tú reveles tu palabra, Señor, por medio del Espíritu Santo que nos guía, Señor. Gracias por ese bello, Señor, tiempo que vamos a tener de tu palabra, Señor, que nuestro corazón sea abierto, Señor, que las distracciones de nuestro diario vivir se queden afuera, Padre, que podamos, Señor, en nuestros sentimientos, con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros sentidos, Señor, ponernos, Señor, abiertos, Señor, a tu palabra, para que tú ministres, Señor, lo que tienes que ministrar este día, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, por todo lo que has ido cambiando, Padre amado, para bien para nosotros, Señor. Gracias porque esta palabra es vida para nosotros, es alimento a nuestros huesos, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Que la paz del Señor, Señor, quede con nosotros, Señor, y que seas tú, Padre, poniendo la palabra en el hermano Osman que va a llevar este día. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Ilvea. Un abrazo para vos, para la familia Paz Castro. Y le damos gracias al Señor por nuestro hermano Osman, que va a traer este tema de este libro hermoso que estamos compartiendo de David Wilkerson. Hermano Osman, bendiciones. Amén, pastor. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno. Realmente podemos dar gracias a Dios por cada día que nos permite respirar, nos permite despertar, nos permite ver sus maravillas, poder agradecerle el día de hoy por sus misericordias, por su amor, por su bondad, por su paciencia, por su fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú eres nuestra única guía, no es nuestra única esperanza, y descansamos en la presencia de Dios cada día, aprendiendo más y más de su palabra. Señor, te doy gracias en esta hora. Ayúdame, Señor, a poder
exponer esta clase, Señor, que sea de edificación para mis hermanos, los que están aquí por Zoom, y también por los que escuchan en las redes sociales, Señor, que seas tú bendiciéndolos a través de esta enseñanza, que podamos aprender más y más de ti, conociéndote tal y como tú eres, Señor, con toda tu grandeza, con todos tus atributos, para que no nos hagamos dioses a nuestra imagen, sino que conozcamos al Dios verdadero a través de su palabra, revelada en la palabra santa, preciosa, a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, en esta hora, con la sabiduría en mi corazón, el conocimiento para poder enseñar, Señor, a mis hermanos, que ellos realmente puedan comprender esta clase y que podamos realmente ser edificados nuevamente, Señor. Tú día a día hablas a nuestros corazones y hoy no será la excepción. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Quiero comenzar, hermanos, a Mateo 11:29. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:29, y para que recordemos estos, voy a leerles estos dos textos bíblicos y recordemos dónde podemos descansar, quién siempre será nuestro ejemplo a seguir. Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es Mateo 11:29. Y ahora quiero ir a Juan 6. El Evangelio de Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, está hablando nuevamente nuestro Señor Jesucristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y la enseñanza de hoy se titula Autosuficiencia e independencia, igual orgullo. El pastor David Wilkerson deja en su libro exhortando a la iglesia este tema, el orgullo, el terrible pecado del orgullo. Y él deja muy bien en claro a través de esta enseñanza de que de una u otra forma, tal vez en formas más pequeñas y en otros en formas más grandes, pero hay orgullo en nuestro corazón. Hay orgullo en nuestro corazón. Tal vez muchas veces no lo podemos ver, porque como él dice, es un orgullo tan sutil, un orgullo que hay que analizarlo con microscopio, ¿verdad? Que hay que analizarlo a través de la palabra, a la luz de la palabra de Dios, que podemos caer en ese pecado y no nos estamos dando cuenta. Y esa es la enseñanza de esta tarde, el terrible pecado del orgullo. Comienza el libro, dice: el orgullo encabeza la lista de las cosas que Dios aborrece. Dice: 6 cosas aborrece Jehová. Esto está en Proverbios 6. Proverbios 6 del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. La lista comienza con los ojos altivos. Los ojos altivos es representación del orgullo que muchas veces puede estar en nuestro corazón, y como él lo dice, ¿verdad? Es algo tan pequeño que muchas veces no lo podemos ver. Dice que cuando el Espíritu Santo le habló a su corazón que hablara acerca de ese tema a la iglesia, él dijo: Señor, ¿será que hay pecado en la iglesia para que tú quieras que hable acerca de este tema?
Pero el Espíritu Santo le reveló algo más que va más allá. Y como él dice, es algo que está en el corazón, está ahí, y dice que lo llevó a entender el pecado del orgullo a través de la historia de Saúl. Por eso yo quise ponerle también el tema de la autosuficiencia e independencia. Es cuando no aprendemos a esperar en Dios. Eso es el pecado del orgullo, cuando no aprendemos a esperar en Dios. Dice, la mayoría de los creyentes admiten que batallan contra los deseos de la carne. Y los ojos saben lo que es el deseo, lo aborrecen y huyen de él por el poder del Espíritu. Pero pocos creyentes, dice, reconocemos que somos orgullosos. Porque una persona orgullosa, podríamos decir, una persona que es altanera, ¿verdad? Una persona egoísta, ambiciosa, y entonces podíamos rápidamente identificar a esa persona y decir, oh, esa persona es orgullosa, ¿verdad? Sin embargo, dice él, la mayoría de los cristianos admitimos que no hemos llegado a la meta, ni nos parecemos a Cristo, tanto como quisiéramos, y que todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan mejorarse. Con todo, pocos creyentes reconocen que tienen el orgullo. Y a la luz de la palabra de Dios, vamos a examinarnos hoy. Y ver si puede haber orgullo en nuestro corazón y hemos caído en ese pecado y no nos hemos dado cuenta realmente, ¿verdad?, de que estamos pecando. ¿Qué es el orgullo? Dice aquí el libro. ¿Qué es el orgullo? Dios ve el orgullo de manera muy diferente a la nuestra. Dice, él me mostró que yo tenía una definición del orgullo demasiado restringida. Como él decía, ¿verdad? Es verdad que el orgullo es malvado, altanero y arrogante. Usted cuando ve una persona arrogante rápidamente se da cuenta y dice, esa es una persona orgullosa. Podemos identificarlo rápidamente. Pero también existe un orgullo espiritual. Lo cometen los que han andado cerca de Dios y se puede observar aún en los más santos de entre nosotros. Mientras más espirituales seamos, más revelaciones hayamos tenido y más cerca de él hayamos estado, tanto más horrendo es este pecado cuando lo cometemos. Dice él, no es un hábito de vida, aunque puede llegar a serlo. Y él da aquí la definición de orgullo. Dice, orgullo es independencia. Orgullo es independencia, o sea, no querer depender de nadie. Una persona orgullosa no quiere depender de nadie. Muchas veces escuchamos una frase como decir, no, es mi vida, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Esa es independencia. O los jóvenes, cuando yo ya voy a cumplir 18 años y ya voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Lo que realmente ellos no saben lo que les espera. Más tarde se darán cuenta que es mejor seguir siendo dependiente de alguien a ser independiente. Y él dice, el orgullo es independencia, más la humildad es dependencia. Es dependencia. Y por eso quise comenzar con ese texto en Juan. Primeramente en Mateo dice que el Señor es manso y humilde. Y él dice, aprended de mí. Él dice ahí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero en Juan 6:38 él dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué es eso? Es dependencia, es sujeción. Pero el hombre no quiere estar sujeto a nada, él quiere hacer su propia voluntad. Y eso es el orgullo. A eso es lo que se refiere. Y yo cuando estudiaba este tema, es el corazón del mensaje del pastor David Wilkerson, que el hombre no quiere sujetarse a nadie y no quiere sujetarse a Dios.
Y aún muchas veces, como digo, nosotros como cristianos podemos caer en ese pecado y tal vez no nos damos cuenta. Por eso es importante, como dice las Escrituras, examinarnos día a día. Día a día tenemos que examinar nuestro corazón. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor. Él conoce todas las cosas, pero nosotros no las conocemos. Nosotros muchas veces no nos vemos en nuestro interior y por eso Dios nos dejó la palabra para examinarnos. Y el Espíritu Santo revelará si ahí está el pecado, en este caso el pecado del orgullo, que es un terrible pecado. Como dice el Señor, 6 cosas aborrece mi alma. Y cuando dice aborrece, es aborrece literalmente el Señor. Y los ojos altivos. Una persona altiva es una persona orgullosa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el Señor la aborrece. Dice, vamos a comenzar con la historia de Saúl. Saúl no pudo esperar el tiempo de Dios. Saúl cometió ese terrible pecado en Gilgal, como se relata en 1 Samuel 10. Cuando Samuel ungió a Saúl como rey, él habló con Saúl en el terrado. Eso está en 1 Samuel 9:25. Esa conversación en el terrado se centró en la gran guerra que tendría con los filisteos. Samuel estaba preparando a Saúl, informándole que tenía el llamamiento divino para terminar esa esclavitud. Ellos estaban sujetos, el pueblo estaba sujeto al pueblo de los filisteos. Pero Dios estaba preparando a Saúl para libertar al pueblo de esa esclavitud. Al madurar el tiempo, cuando los filisteos e Israel estaban a punto de comenzar la guerra, Samuel ordenó a Saúl que no actuara ni fuera a la guerra hasta que todo el pueblo se reuniera en Gilgal a pedir al Señor instrucciones claras. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, y ahí está en 1 Samuel 18, dice, y le da instrucciones específicas, o sea, Dios nos da instrucciones específicas y ¿cómo nos las da a nosotros? A través de su palabra. En este caso a Saúl se le dio instrucciones específicas a través del profeta Samuel y él le dijo, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esa era una orden de Dios, porque Samuel era el profeta de Dios, era la voz de Dios. Y en este caso Saúl tenía que estar sujeto al profeta que era la voz de Dios. Él le dice, espera 7 días y no hagas nada, quédate quieto. Y muchas veces el Señor nos dice también a nosotros, quédate quieto, no hagas nada. Y vamos a ver qué pasó en esta historia. Dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñaré lo que has de hacer. Esa sería una obra total de Dios. Él solo quería tener todo el control. Y como les decía, Samuel representa la voz de Dios. Ni una de sus palabras cayó a tierra. Dios, por medio de Samuel, los dirigió de modo sobrenatural y soberano. Te enseñaré lo que debes de hacer. Dios haría todos los planes, le mostraría la manera de guerrear, le mostraría a él cómo enfrentar al enemigo. Pero era Dios quien tenía que dar esas instrucciones. Y dice, pero Jonathan atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. Esto está en 1 Samuel 13. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Saúl esperaba con impaciencia. Él solamente tenía una orden de parte de Dios. Espera 7 días hasta que el profeta venga y te dé las instrucciones. Cómo debes pelear contra los filisteos. Pero el corazón de Saúl se comenzó a impacientar.
impacientar. Y dice Israel estaba presa de pánico mientras se acercaba un gran ejército de filisteos con miles de carros y 6,000 jinetes y hombres que les parecía tan numerosos como la arena de la playa. Los soldados de Saúl desertaban por todos lados. Todo el ejército del pueblo, todo el ejército de Saúl huían porque venían los filisteos. ¿Qué debería haber hecho Saúl? Esperar, seguir esperando, porque esa era la orden que tenía él. Pero tal vez nuestro corazón muchas veces no quiere esperar, ¿verdad? Y quiere actuar, entra en pánico, entra en un temor que lo sobrecogió, y dice 1 Samuel 13:8 dice, entonces Saúl, 1 Samuel 13:8-9 dice, entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Bueno, dijo Saúl, el Señor el profeta no viene, y yo ya esperé demasiado. Tengo que ver qué hago. Tengo que solucionar este problema. Pero, hermanos, los hijos de Dios no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Cuando queremos hacernos independientes, cuando no queremos esperar en Dios la respuesta, es ahí cuando vienen los fracasos. Es ahí cuando realmente caemos en el pecado, en este caso que estamos hablando del pecado del orgullo. Dice, no se trataba de esperar solamente, sino de esperar hasta que llegara el mensaje y se dieran las instrucciones del cielo. Espera hasta que yo venga a ti y te enseñe, le dijo el profeta Samuel. ¿Por qué? ¿Por qué se tardó Samuel unas pocas horas? Porque era una prueba para ver si Saúl creía que Dios era digno de confianza. Y si Saúl confiaba y obedecía, aunque las cosas no sucedieran como había programado, Samuel se demoró porque Dios le habló con claridad y le dijo que se tardara. Dios quería que Saúl fuera un ejemplo de dependencia humilde de Dios en todas las cosas, especialmente en las crisis graves. Porque cuando llegan los problemas, es cuando realmente somos probados, es cuando realmente vemos si vamos a esperar en Dios o vamos a actuar. Como dice un dicho, cuando ya nos está llegando el agua hasta el cuello, es ahí cuando realmente vamos a ver si dependemos de Dios o vamos a actuar por nuestras propias fuerzas. Pero como les digo, hermanos, las instrucciones eran claras. No había vuelta de hoja más que esperar. Espera 7 días hasta que venga el profeta. Saúl no pasó la prueba. Examinó las condiciones y todo parecía sin esperanza. Lo dominó un espíritu de impaciencia. La lógica le decía que se hacía demasiado tarde y que habría que hacer algo. Dice, me pareció oírlo, ya no puedo seguir en esta indecisión. Dios me envió a hacer su obra y estoy dispuesto a morir por su causa, pero estoy aquí sentado sin hacer nada. No hay dirección ni órdenes de Dios. Tengo que hacer que ocurra algo, o si no, todo terminará. Esto es orgullo absoluto, la necesidad de estar en control de la situación. Saúl en realidad creía que las cosas giraban sin control. Realmente, él cayó en la desesperación, en la impaciencia, porque pensaba, bueno,
Dios no actúa. Dios no actúa y los filisteos vienen. Vamos a morir, voy a morir. Impaciencia. Y entonces, ¿qué hizo él? Bueno, tengo que hacer algo. Y ofreció holocausto y ofrenda al Señor. El Señor no le dijo que hiciera eso. Él actuó por su propia cuenta. Él le dijo solamente espera, espera. Y él dice una palabra, me esforcé, dice, me esforcé. ¿Y cuántas veces podemos caer en el pecado del orgullo cuando decimos, bueno, he hecho algo, he hecho grandes cosas? Él dice, me esforcé. Pero el Señor no le pidió hacer nada a él más que esperar. Lo que él hizo fue por su propia cuenta. Y no es lo que nosotros queramos hacer, ni cómo lo queramos hacer, ni cuándo lo queramos hacer, sino es como Dios ha ordenado en su palabra. La palabra de Dios es irrevocable, no puede cambiar, no puede cambiar sus órdenes, sus instrucciones son específicas. Y muchas veces nosotros no sabemos esperar en la voluntad de Dios. Y dice el pastor Wilkinson que a eso, al no saber esperar, al actuar independientemente, no sujetarnos a la dirección de Dios, ese es pecado y es llamado el pecado del orgullo. El pecado del orgullo. Quiero que vamos a ver lo que implica no esperar a que Dios obre. Cuando ustedes quieran comentar algo, hermanos, pueden hacerlo libremente. No hay. Esto es una clase para que aprendamos juntos. Así que tienen la opción, si ustedes quieren participar, adelante. Y lo que implica no esperar en Dios. Lo que implica no esperar en Dios. Proverbios 29:23. Dice, la soberbia del hombre le abate. Esto está en Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. El orgullo, como dice aquí en Proverbios 29, abate. El orgullo mata, el orgullo destruye. El orgullo trae consecuencias. El orgullo rompe lazos familiares. El orgullo trae discordia entre padre e hijo. El orgullo, hermanos, trae discordia entre compañeros de trabajo. Es tan grande el pecado del orgullo. Ustedes saben, ¿alguien me puede decir por qué Satanás fue expulsado del cielo? ¿Qué pasó con Satanás? Dice, bendiga hermanos, dice Ezequiel capítulo 28 versículo 17, dice que se enalteció su corazón. Amén. Se enalteció su corazón. ¿Qué es una persona que se enaltece? Es una persona orgullosa, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Se le llena el corazón y la mente a uno de orgullo. Se cree uno superior a los demás. Amén. Esa es una persona enaltecida y ese fue el pecado por el que fue desechado Satanás del cielo, porque se enalteció su corazón. Dice Ezequiel 28, leyó, ¿verdad, hermano? Ezequiel 28, 17, ¿verdad? Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, dice. Amén. Y como le decía, pero el Hijo de Dios, ¿cómo tiene que ser? Y vamos a ir viendo las dos contrapartes. El Hijo de Dios tiene que ser manso y humilde, como nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo
48. Jeremías capítulo 48. Versículo 29 al 33. Dice: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, dice, arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir Ares gemiré. Con llanto de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sidma. Tus sarmientos pasaron el mar, llegaron hasta el mar de Jazer. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destructor, el destruidor, y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué el Señor va a quitarle la alegría y el regocijo de los campos fértiles, de las cosechas? ¿A causa de qué? Dice de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, del orgullo. Y todo esto está en el corazón del hombre. Está en el corazón del hombre. El orgullo quita la alegría, quita las provisiones, quita la comunión muchas veces que podemos tener a causa del orgullo. El orgullo trae consecuencias. En primer lugar, las trae de parte de Dios, como la trajo para Saúl. ¿Qué le dijo Dios a Saúl? Por tanto, no obedeciste, te será quitado el reino y se lo daré a otro que es conforme a mi corazón. Pagó las consecuencias de ser una persona orgullosa, de no aprender a esperar en Dios hasta las últimas consecuencias. Como dice aquí el libro, dice que la última media hora, dice, de la prueba, de la fe, es cuando realmente viene lo más difícil, es cuando vamos a ver si vamos a soportar. Y Saúl no pudo soportar y le trajo consecuencias, que se le fue quitado el reino. Otro rey, hermanos, todos recordamos esta historia, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Este rey decía: he construido un imperio tan grande, tan indestructible, tan ostentoso, tan hermoso, que nadie me lo puede quitar. Es más, dijo: hágame una estatua para que me adoren. Este hombre se creía indestructible, prácticamente se creía Dios. Orgullo en el corazón de este rey. Pero ¿qué pasa cuando Dios quiere tratar con alguien? Lo llevó hasta el punto de comer hierba con los animales. Ese fue el destino de hasta ahí llegó este rey, hasta comer hierba con los animales, después de ser el rey de Babilonia, el indestructible, el gran famoso Nabucodonosor. Pero cuando Dios actúa, hace caer hasta el más poderoso, hasta el más orgulloso. El orgullo realmente es un pecado grave. Está presente muchas veces en el corazón del hombre sin darse cuenta. Como leía ahí la lectura de nuestro hermano Tony, que decía: Satanás subirá al cielo y seré como el Altísimo.
Pero ¿qué dice? Cuando se encontró orgullo en tu corazón, querubín, fuiste desterrado y desechado. Desterrado y desechado del cielo, a causa de la altivez y a causa de su orgullo, soberbia, arrogancia. Ese es el tema de hoy. El terrible pecado del orgullo, que muchas veces acomete al hombre sin darse cuenta. En el caso de Nabucodonosor podían darse cuenta que era una persona orgullosa porque era arrogante, ¿verdad? Pero Saúl tal vez no se daba cuenta que era una persona orgullosa hasta el momento que él quiso actuar por su propia cuenta, cuando quiso ser independiente. Y esto, como les decía al principio, la independencia, la autosuficiencia es igual a orgullo, igual a orgullo. Vamos a Génesis capítulo 3. Ya hemos estado leyendo bastante Génesis 3. Dice Génesis 3, dice, vamos a leer del versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal, seréis como Dios. ¿Y qué pasó en ese momento en la mente de Eva, que fue a quien le habló la serpiente? Cayeron en pecado, comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos lo tenían todo, ellos disfrutaban de todo, se regocijaban de todo, Dios les había dado autoridad sobre todas las cosas, pero el orgullo, dice que no serán, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Independencia, ellos quisieron ser independientes, ellos no querían depender de Dios. Al comer del fruto, estaban diciendo, bueno, tenemos todo, pero no queremos sujetarnos a Dios. Y comieron del fruto. Orgullo en el corazón. Orgullo en el corazón. ¿Cuántas veces he pecado contra Dios siendo orgulloso? No permitiendo que Dios obre mi corazón en mi vida. ¿Cuántas veces no he hecho la voluntad de Dios sino mi voluntad? ¿Cuántas veces no he sabido esperar en Dios? Es orgullo, porque quiero ser independiente, porque quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios dice. Es orgullo, hermanos, pero no, tal vez no lo tomamos de esa forma. Sí, bueno, sí lo he hecho, pero no soy orgulloso. Porque muchas veces decimos, bueno, no, me cuesta orar, me cuesta tal vez leer la Biblia, y lo puedo decir pero no le digo a un hermano, ¿sabe qué, hermano? Yo soy una persona orgullosa. Tengo orgullo en mi corazón y no me daba cuenta. Pero la palabra nos va enseñando que hay tantas cosas ocultas en nuestro corazón que no nos damos cuenta. Y no nos hace muchas veces crecer espiritualmente.
Entre más conocemos a Dios, hermanos, entre más conocemos a Dios, más deberíamos necesitar de Él, más deberíamos estar agradecidos con Él. Deberíamos reconocer más cuán pecadores somos y cuán grande ha sido su amor y su gracia. Pero nuestro corazón muchas veces nos impide ver todas esas cosas. Y eso es orgullo también. Cuando no oramos, o cuando decimos, bueno, nos cuesta orar y es algo tan difícil orar. ¿Alguien me puede decir por qué ora usted, hermano? ¿Alguien puede decir por qué ora? ¿Por qué levanta una oración a Dios? No tiene audio, hermana. Hermana Nelly no tiene audio. Sí, usted sí tiene, hermana María. Hola, bendiciones. Bendiciones. Sí, yo oro. Bueno, tengo la bendición de Dios y oro todas las mañanas a las 6 de la mañana. Amén. Y oro porque para darle gracias a Dios por un nuevo día de vida, por la noche de vida que me dio. Oro y le doy gracias al Señor por todas sus bendiciones que nos da a la familia. Oro porque estoy muy agradecida con Dios. Oro Amén. porque me nace del corazón. Y oro porque hay que ser humildes de corazón. Para orar y pedirle al Señor de corazón hay que ser humildes. Amén. Gloria a Dios. Y oro por todo. Y sí, como digo, hay veces cuesta orar porque hay veces estoy allí y no puedo orar. Y yo le digo al Señor, Señor, haz que mi corazón se me arrugue para poder hablar con usted. Y empiezo a orar, pero hay veces sí me cuesta. Amén. Así es. Pero cuando decimos, bueno, no oramos y como dice la hermana, nos cuesta, ¿verdad? Sí. Pero nosotros necesitamos orar. ¿Por qué? Porque cuando oramos entendemos de que nosotros no somos independientes o no somos suficientes para dirigir nuestra propia vida, sino que necesitamos la dirección de Dios cada día. Y cuando no oramos, es como que le estamos diciendo a Dios, ¿verdad? Bueno, yo puedo hacer con mi vida como a mí me plazca y tal vez digas, no es que lo digamos, pero como les digo, cuando nos cuesta orar, decir, bueno, no estamos creyendo como autosuficientes, no dependemos de Dios y nosotros tenemos que depender de Dios en cada momento, cada paso que vayamos a dar, por muy insignificante que nosotros lo veamos, pero necesitamos depender de Dios, necesitamos la dirección de Dios para cada cosa. Decía, hay un escritor que dice, Lewis dice, el principal defecto, dice, y el mayor mal es el orgullo. Él escribió esto. Dice, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. Dice, la fornicación, la ira, la avaricia, el adulterio, la borrachera, las orgías y todas esas cosas, dice, son meras picaduras de pulga, dice él, en comparación con el orgullo. Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo, dice, es el completo estado de la mente
en contra de Dios, independencia. O sea, no sujetarse a Dios es independencia, es orgullo. Dice él, este escritor dice, ¿verdad? Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en diablo. Se enalteció su corazón, leíamos en el texto. Y el orgullo es el estado del corazón, dice, que se cree autosuficiente y que no necesita de Dios. Que no necesita de Dios. Cuando nosotros hemos entendido que necesitamos a Dios para todas las cosas. Cuando dejamos a un lado a Dios, es como que le estamos diciendo, Dios, yo no te necesito. Orgullo en nuestro corazón. Porque tenemos que necesitar a Dios, debemos necesitar a Dios, tenemos que buscar a Dios. El orgullo de una persona es creer que no necesita de otra también. El orgullo de una persona es creer que lo que hace siempre es correcto. Pero el orgullo termina humillándonos, como leíamos en el Proverbio 23, al principio, 23, 29. El orgullo termina humillándonos. Debemos aprender a ser humildes, no ser orgullosos, como leíamos en Mateo 11. Cristo es nuestro ejemplo, siempre será nuestra referencia. Y si Cristo fue humilde, nosotros también tenemos que ser humildes. Dice que el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Será enaltecido. Hasta la forma de cómo nosotros hablamos con Dios, podemos ver, o muchas veces no podemos entender si somos orgullosos o no somos orgullosos. Nosotros recordamos la parábola de Lucas 18:14, de los dos hombres que subieron a orar. Tal vez ustedes la recuerdan, del publicano, el fariseo y el publicano subieron a orar. Dice que el fariseo, y la palabra de Dios lo deja muy bien en claro, dice que oraba consigo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, se estaba auto ensalzando. Decía, yo oro, yo ayuno, yo doy los diezmos. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Bueno, él estaba diciendo que no necesitaba de Dios. Él hacía todas las cosas bien. ¿Para qué quería de Dios? Y él estaba orando. Pero el otro, el publicano, el pecador, el que decía, porque el fariseo se creía que él no era pecador, pero el otro, el publicano, que era un recaudador de impuestos y que ellos lo veían como pecadores, como ladrones. Dice que el publicano no podía ni alzar su mirada al cielo. Humillado. Ahí tenemos las dos personas. Soberbia, humildad. Altivez, orgullo, humildad. En dos simples oraciones que deja la palabra de Dios muy bien en claro para representar a dos personas. Orgullo y humildad. Dice la palabra de Dios que ¿quién salió justificado? El publicano, el que estaba humillado delante de la presencia de Dios. Todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo es nuestra oración delante de Dios? Tiene mucho que ver cómo nos presentamos delante de Dios. Proverbios 30:32 dice: si neciamente has procurado enaltecerse. Escuchen esto, hermano, estos proverbios son muy claros. Dice, si neciamente, dice, has procurado enaltecerte. Si has pensado hacer mal,
pon el dedo sobre tu boca. Pon el dedo sobre tu boca. Primera cosa, el orgullo se escapa por nuestros labios. Cuando hablamos, como esta persona que él decía, bueno, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago aquello. Orgullo. Y lo que Salomón está queriendo decir aquí, que antes de decir lo bueno, lo grande, lo maravilloso, lo extraordinario, lo inteligente que es usted, antes de hacer eso, antes que se enaltezca, porque enaltecer es ponerse en alto, usted se está poniendo en alto. Antes de hacer eso, dice, pon el dedo sobre tu boca. Para no caer en ¿qué? En el pecado del orgullo. En el pecado del orgullo. ¿Por qué? Porque el yo es pecado. Es pecado. Es pecado delante de Dios. Y es el pecado del orgullo. ¿Qué dice Salomón? Antes de hacer estas cosas, pon tu dedo sobre tu boca. En otras palabras, mejor cállate antes de que vayas a pecar contra Dios y el pecado del orgullo. Proverbios 16, versículo 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Todo corazón orgulloso, toda persona orgullosa recibirá su castigo. Recibirá su castigo. Estos son algunos pasajes bíblicos y hay muchos que hablan acerca de la arrogancia, de la altivez, del orgullo, de la soberbia, que son palabras sinónimas. Y todo trae su consecuencia. A Saúl se le fue quitado el reino. A Satanás fue desechado. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Qué había? Orgullo. Orgullo, hermanos. Voy a continuar un poco más con el libro. Dice, me quedé en lo que implica no esperar a que Dios obre. La orden de Samuel fue, ve a Gilgal y espera. Iré y recibirás instrucciones delante de Dios. Saúl solo tenía la responsabilidad de esperar el mensaje. Dios quería oír a Saúl decir, Dios cumple su palabra. Ni una sola vez una palabra de los labios de Samuel ha dejado de cumplirse. Dios dijo que esperara instrucciones y esperaré. Eso es lo que Dios esperaba de Saúl, que dijera eso, que Dios cumpliría su palabra, que lo único que tenía que hacer él es esperar. Las razones del orgullo son, Dios no debe haber querido decir eso, dice aquí. Tal vez le oí mal. El problema es de mi vista y mi oído. En vez de permanecer firmes en la palabra de Dios. O sea, él decía, no, tal vez no escuché bien a Dios. Bueno, voy a ofrecer holocausto. Voy a ofrecer sacrificio. Y voy a agradar a Dios. Pero esas no fueron las instrucciones de Dios. Y él pecó. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, como ya leíamos antes, que el pueblo estaba desertando, ¿verdad? Tenían miedo porque se venía una gran multitud del ejército de los filisteos. Y ellos tuvieron miedo y todos huían. Entonces Saúl, bueno, cuando yo vi que todos desertaban, entonces yo hice esto. Y en 1 Samuel 13, del 11 al 14 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino. Hubiere confirmado tu reino
sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Solamente tenía que esperar 7 días. Y Saúl, hermanos, esperó 7 días. Llegaron los 7 días, pero no esperó hasta el último segundo de los 7 días, cuando él ya había ofrecido sacrificio. Aparece el profeta Samuel, unas pocas horas después de que él ya había ofrecido sacrificio. Él no supo esperar, hermanos. No supo esperar en que Jehová iba a cumplir su palabra. Y actuó por sí mismo. Y a eso, aquí el pastor Wilkinson dice que le llama orgullo. Le llama orgullo no aprender a esperar en Dios hasta el último minuto. Aunque parece que la noche ya se nos viene, que la tormenta se nos viene encima y todo parece estar fuera de control, como leíamos aquí en el libro. Tenemos que esperar en Dios, en lo que Él va a hacer. Porque en el momento de que nosotros actuamos, es solo para pecar, hermanos, solo para pecar y hacer mal. Siempre ha pasado eso. Le pasó a Sara, Abraham y Sara. No pudieron, Dios ya les había prometido un hijo a Abraham y Sara. Y no pudieron ellos esperar. Ellos se adelantaron. Dios le había hecho una promesa y Dios iba a cumplir y cumplió la promesa. Y lo mismo le había dicho a Saúl: espera los 7 días y el profeta llegará a ti y te dará las instrucciones específicas cómo vas a atacar al pueblo de los filisteos. Lo mismo que David, cuando peleó también con los filisteos, él le dijo: Señor, subiré a pelear con los filisteos, y le dijo: sí, subiré de frente, le dice David. Y el Señor le dice: sí, sube, porque yo te los daré en tus manos. Y después, no pasó mucho tiempo, volvió a subir a pelear con los filisteos, y David volvió a consultar a Dios y le dijo: Señor, subiré de frente contra los filisteos. El Señor le dijo: no, rodéalos. Dios tiene las instrucciones específicas, porque si David hubiera dicho en su corazón: bueno, si el Señor ya me lo puso una vez en mis manos, yo voy de frente nuevamente, al fracaso hubiera ido David. Pero él consultó a Dios, fue dirigido por Dios. Eso es lo que quiere de nosotros, que nosotros dependamos de Dios, que nosotros dependamos de Él en cada momento, cada instante, para no caer en el pecado del orgullo, en el pecado de la soberbia, en el pecado de la altivez. Vamos a otro punto, hermanos. Dice aquí la servidumbre. El orgullo se repele con la idea de la servidumbre. Hoy en día todo el mundo quiere ser cualquier otra cosa menos siervo. Dice: un juego favorito de los niños se llama Amos del Universo. Pero eso también se está convirtiendo en una teología de muchos cristianos. La Biblia dice así, en Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que Pablo dice es que un hijo, a quien se ha enseñado correctamente, sabe que tiene todo, el derecho legal del hijo del rey, pero ama tanto a su padre que decide hacer el papel de siervo. Pablo dijo que él era un siervo de Jesucristo en Romanos 1:1. Santiago se llamó siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto está en el libro de Santiago 1:1 también. El primero que le leí era en Romanos 1:1 y este es en Santiago 1:1.
Dice, y Cristo el Señor, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, del 7 al 8. Nuestro Señor Jesucristo dice que se humilló a sí mismo hasta llegar a la cruz, hasta llegar a la cruz. Eso es lo que hizo Cristo. Ahora, ¿qué dice más adelante en este mismo pasaje? Dice, haya pues en vosotros, haya pues en vosotros, haya pues en nosotros, el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual se humilló, siendo Dios, se humilló. Hermanos, Cristo pudo haber nacido en una mansión de aquellos tiempos, la más lujosa. ¿Y dónde nació? En un humilde pesebre. Allí, con los animales. Cristo nació allí. Cristo, cuando entró en Jerusalén, pudo haber entrado en un corcel blanco, elegante, que todos lo vieran, que todos lo distinguieran. ¿Cómo entró el Señor? En un burrito. Humildad total, hermanos. Humildad total. Cristo andaba con sandalias. Cristo pudo haber tenido la mejor suite que él hubiera querido. ¿Y qué? Dice que no tenía ni dónde recostar la cabeza. El Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, se imagina, se humilló. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Tenemos que ser humildes y humillarnos cada día. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Él es nuestro ejemplo para todo. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Dice en Juan 5:30, dice, perdón, Juan 4:34 primero dice, les había dicho, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34 dice, y Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. En otras palabras, no quiero tomar la iniciativa, espero recibir todas las instrucciones de mi Padre, aquel que es la luz, la inteligencia absoluta, que sabe todas las cosas, se humilla y se pone en dependencia completa del Padre en todo. Por eso, no puedo hacer yo nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Cristo. Y él decía, que no se haga tu voluntad, que no se haga como yo quiero, decía Cristo, sino como tú quieres. Eso es total dependencia, hermanos. Total dependencia en cada momento. Y como les digo, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice que por Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Me escuchan, hermanos? Sí, hermano. Amén. No, porque Osman, por Él. Dígame. No, antes de que continúe, yo sé que adelantaste bastante, ya vas por otro lado, pero yo quería aportar algo del orgullo, ¿no? Que el orgullo, como tú decías, el orgullo nos afecta en todo, ¿no? Aún en los matrimonios, aún cuando no conocemos de Dios, es terrible que el orgullo, como cuando es la mujer o el hombre, viceversa, ¿no? Cómo afecta al punto de que se destruyen los matrimonios por el orgullo. En los trabajos, no lo quieren a uno por el orgullo. Cuando una persona es orgullosa, prácticamente se echa uno de enemigo a todo, ¿no?
Y el orgullo es como una enfermedad, diría yo, que nos afecta en todos lados, a lo contrario de ser uno humilde y amable, ¿no? Y ahora nosotros, como cristianos, de acuerdo a la palabra de Dios, el orgullo es el que nos cierra las puertas para todo, ¿no? Porque si tenemos el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios, pienso que el orgullo lo tenemos que dejar al lado, porque si todavía hay orgullo en nosotros, Dios hay que pedir que nos lo arranque. Y yo te lo digo por experiencia, porque a mí me pasaba a veces también esto de que se le enaltece el corazón a uno. Entonces, eso es como un veneno que te afecta en todo sentido. Y si en Dios no hay eso, te imaginas uno siendo hijo de Dios, cómo uno va a seguir con eso, ¿no? Entonces es algo que uno tiene que pedirle a que se lo arranque el corazón por completo para que ese orgullo no le afecte en todo, por lo menos con los hijos, con la esposa, en el trabajo. Es terrible, eso lo consume a uno y no agrada a uno a Dios, porque te imaginas, y se me viene la parábola también del buen samaritano, ¿no? Que pasó el levita, el sacerdote al lado, y como ellos eran solo ellos, y cuando uno es así que uno solo es uno, tú sabes, eso es porque el orgullo, uno es manejado por el orgullo. Entonces vieron a la persona que le robaron y lo dejaron moribundo. Entonces hasta que pasó el buen samaritano y él lo levantó, ¿no? Y lo llevó a donde lo llevó para ayudarlo. Y vemos, con todo el ejemplo que tú diste de la palabra de Dios, que Dios no le agrada, ¿no? El orgullo. Simplemente eso quería participar. Amén. Gracias, hermano Tony. Y como les decía al principio, a veces cuesta reconocer que somos orgullosos, o tal vez no nos damos cuenta que somos orgullosos. Y bueno, decía, porque muchas veces yo no puedo ver cuáles son los gestos que yo puedo hacer, las miradas que yo puedo hacer, pero tal vez el hermano o otra persona sí ve cómo yo actúo, como le digo, cuáles son los gestos que yo hago. Entonces, pues, hermano, usted es orgulloso. Tal vez yo no puedo ver que soy orgulloso. Y si nos reuniéramos y hiciéramos y dijera, bueno, hermano, usted es orgulloso. Ah, no, hermano, yo no soy orgulloso. ¿Por qué lo dice? Entonces nos cuesta muchas veces reconocer y darnos cuenta que somos orgullosos. Dice Proverbios 30:12, dice, hay generación limpia en su propia opinión. Generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea, ¿qué quiere decir en su propia opinión? O sea, que yo puedo decir, sí soy muy puro, sí soy muy santo. No, yo hago siempre bien todas las cosas. Y tal vez puede ser que yo me estoy creyendo que soy limpio en mi propia opinión, que soy puro en mi propia opinión. Pero a la luz de la palabra de Dios y a la luz tal vez de lo que otros hermanos ven, puede ser que realmente no es así. Y ese es el orgullo, eso es el orgullo. Y ese es un pecado realmente grave, y como les digo, que nos cuesta reconocer, porque si es fácil decir, bueno, hermanos, ¿saben qué? Les quiero decir algo, a mí me falta sabiduría, me falta entendimiento, pero no le voy a decir al hermano, a la hermana Claudia, hermana, ¿sabe qué, hermana? Yo soy bien orgulloso. ¿Por qué? Porque me cuesta reconocer que soy orgulloso. Y dice, el orgullo produce caída, produce destrucción, como leíamos del rey Moab, como dice que se le quitó el regocijo, se le quitó la alegría por su altivez, por su arrogancia. Todo eso produce el orgullo. Vamos a ver algunos
para ir terminando, hermanos, solo hago esto y voy al libro un poquito y termino, para no hacer muy larga esta clase. Algunos síntomas para examinarnos un poquito, para ver si puede ser que yo sea orgulloso, puede ser que usted sea orgulloso y no nos estamos dando cuenta. Primera cosa, un señalamiento constante de faltas ajenas. Esa es una persona orgullosa. Cuando la persona espiritualmente orgullosa siempre encuentra defectos en otros, siempre encuentra pecados ajenos en otros. Esa es una persona orgullosa, que siempre ve que los demás fallan, pero él no, él siempre no, dice yo hago siempre bien las cosas. Pero el creyente espiritualmente humilde, hermanos, un creyente espiritualmente humilde no ve las faltas de los demás, no ve el pecado de los demás, no se centra en el pecado de los demás. ¿Por qué? Porque está tan ocupado de sí mismo, de que él quiere estarse limpiando día a día, de estarse día a día examinándose a través de la palabra, que no le queda el tiempo para ver el pecado de los demás, para estar señalando el pecado de los demás. Ese es el síntoma de una persona orgullosa, la que siempre está viendo los pecados en los demás, siempre señalando a los demás. Algo más. 2. Un espíritu severo. ¿Qué quiere decir con esto? Un espíritu severo. Una persona orgullosa trata con rabia el pecado de otra persona. No muestra amor, no muestra misericordia. Inmediatamente condena a la persona. Si es posible, inmediatamente lo manda al infierno. No, hermano, usted ya no tiene salvación con ese pecado. Ya no tiene salvación. ¿Saben qué, hermanos? Ahorita se me vino a la mente que escuché hace ya rato, de que vino un joven. Esto pasó en una iglesia. Vino un joven y este había sido de las pandillas. Este joven había sido de las pandillas. Entonces, él vino a la iglesia un día y fue tocado por Dios y él se arrepintió de sus pecados. Él dice, él cuenta la historia. Pero él viene y habla con un hermano. Habla con un hermano y le dice, platicando así, le dice que él quería preguntarle algo. Dice que cuando él estaba en las pandillas, dice que le había entregado su alma al diablo. Él dice. Entonces, cuando el hermano escuchó esto y le dijo, no, pues tú ya no tienes salvación, le dijo. Tú ya no tienes salvación, le dijo. Tú le entregaste tu alma al diablo, así que tú ya no tienes salvación. Y él se quedó con eso, dice. Él se quedó con eso. Eso sería ser piedra de tropiezo para una persona. Decirle a eso que ya no tiene salvación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mundo, todos somos hijos del diablo. La palabra de Dios lo dice. Todos somos hijos del diablo. De hecho, le hemos entregado todo al diablo. Hacemos las obras del diablo. Pero cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Pero él inmediatamente lo condenó y le dijo, ¿sabes qué? Por haber hecho eso, tú ya no tienes salvación. Algo que es no conocer la palabra de Dios, no conocer las escrituras. Entonces, una persona severa, dice, una persona orgullosa, trata con rabia el pecado de otra persona, no muestra amor ni misericordia en sus palabras, inmediatamente condena al hermano en su pecado. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en las escrituras, cuando Pedro peca contra Dios y dice que maldice a Jesús, dice yo no conozco al hombre y lo maldice. Y cuando él tiene el encuentro ya con Cristo, cuando Cristo
se le aparece nuevamente, solamente lo ve y le dice: Pedro, me amas. Pedro, me amas. Dios no lo condenó, Jesús no lo condenó, lo miró con amor y lo había maldecido. Pero una persona orgullosa, hermanos, que tiene un espíritu severo, como les digo en el segundo punto, es una persona que condena inmediatamente. Ese es ser una persona orgullosa. 3. Amén, hermano. Dígame, hermano. Bendiciones. Les quiero compartir algo para darle un ejemplo de lo que estabas diciendo tú, como a veces no reconocemos que somos orgullosos. Te voy a hablar de mí. No me da vergüenza decirlo porque son experiencias que Dios nos permite pasar para poder aprender. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que aprendamos de las cosas que el Señor nos llama la atención. En cierta ocasión, yo estaba tan molesta por algo que sucedió, y yo rápido, como tú dices, vine y condené a la persona. Y fue tanto mi enojo que yo nunca me he creído que soy una persona orgullosa, ¿verdad? Si yo pensaba orgulloso, es como que siempre quieres las cosas buenas, que todo de marca, cosas así, ¿no? Pero no me he dado cuenta que por lo que me dolió a mí o me ofendió a mí, yo cerré mi corazón, me amargué, no disfrutaba estar en la iglesia, era como algo que me estaba comiendo por dentro porque no me podía gozar por tener ese enojo en mí, hasta que un día el Señor habla a mi vida y me dice: tú te estás quejando, claro, no lo he escuchado Biblia, ¿verdad? Tú estás quejándote, estás dolida por algo que te pasó, pero no te das cuenta que eso tan pequeño que la persona con quien pasó, quizás no está ni en cuenta que pasó. Y tú ahora estás que no quieres ir a la iglesia, no sientes mi presencia, no puedes orar, estás frustrada. O sea, yo solita me había creado este cuarto, o sea, no sé, como una burbuja donde yo me estaba consumiendo. Y de la palabra dice que mientras yo callé, ¿verdad?, se secaron mis huesos y así me sentía. En el momento que yo entendí que Dios me estaba hablando, que yo no podía ser así de severa, que tenía que comprender, y tuve que pedirle perdón ahora yo a Dios por enojarme, por lo que me dijeron, que yo sentía que me ofendió. Y en ese momento fue como una bomba que estalló y yo pude tener paz. En los días mi madre vino al Señor y yo me pregunto, y ahora regreso a esos días y digo, el enemigo es tan astuto que yo hubiera seguido en esos días así, no sé, quizás otra hubiera sido la historia, pero creo que en 1 o 2 días después mi mamá viene y acepta a Cristo y se rinde a Él, y digo, wow, de verdad que es tan sutil, es una forma de que el enemigo está allí, sabe dónde a veces nosotros mismos dejamos que estas cosas pasen, y solo quería compartir eso. Dios les bendiga. Amén. Así es, el orgullo es algo que va carcomiendo, ¿verdad?, nuestra vida, nuestra alma. Se termina nuestra vida espiritual, nuestra comunión en un momento con Dios. ¿Por qué? Porque, como decía la hermana, el orgullo está ahí, ¿verdad? Y no queremos reconocer. Hermanos, como les digo, muchas familias, muchos padres con hijos están peleados. ¿Por qué? Por el orgullo, por no querer reconocer, decir, no, él me ofendió, él tiene que pedirme perdón. No, es que no. Y así muchos hermanos también se van de la iglesia por el orgullo, por no poder pedir perdón. Eso es orgullo, por no querer humillarse en un momento, ¿verdad? Y decir, bueno, si me equivoqué, si te ofendí, perdóname. Pero como somos orgullosos, no queremos pedir perdón y preferimos alejarnos y quedarnos con eso. Pero la palabra de Dios nos manda de que tenemos que ser humildes,
y manso de corazón, dice el Señor Jesús. Otro punto, y voy terminando, dice superficialidad, o sea, algo externo. Dice, una persona orgullosa está preocupada al extremo con su apariencia externa, pero está despreocupada en cuanto a las cosas del corazón. Esta persona siempre está queriendo recibir halagos de los demás, que todos lo acepten, ¿verdad? Lo que hace y todo lo que lo hace para eso, para recibir los halagos de los demás, que sea alabada por los demás, pero realmente por dentro está vacío, Entonces, esa es una persona orgullosa que siempre quiere estar recibiendo, como decimos nosotros, una palmadita en la espalda, ¿verdad? Todo el tiempo. Y cuando no llega esa palmadita, dice, ¿qué está pasando? Y a veces hasta puede caer en el enojo, pero eso es orgullo, Debemos cuidar siempre nuestro corazón. Y regreso al libro para terminar, hermano. Dice, ¿qué es la humildad? La humildad es la dependencia completa de Dios. Es confiar en que Dios hará lo correcto a la hora de vida y de la mejor manera. Es confiar en que Él lo usará a uno de una manera correcta en la hora precisa. La humildad es esperar con paciencia al Señor con un espíritu de fe profunda. El orgulloso no es paciente. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esa es una persona humilde. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, del 7 al 8. Esto nos dice, no te disgustes por el éxito aparentemente de los que parece que están adelantando. Ellos buscan, es lo que le decía, ellos buscan las sendas más cortas. Ellos reciben bendición y prosperidad, mientras tú te sientas a confiar en Dios y orar. No, hermanos, no veamos como veía Asaf, que veía que los demás prosperaban, que los demás tenían éxito. No, vivamos nuestra vida espiritual, tengamos nuestra comunión con Dios, que Dios a su momento lo exaltará, así como Cristo, hermanos. Cristo dice que se humilló hasta la cruz, y voy a leerles el pasaje porque al final, ¿qué pasó? Eso estaba en que les dije en Filipenses, ¿verdad? Vamos a terminar con esto, con Filipenses. Esa cita bíblica la quería decir la clase que yo di anteriormente, pero hoy Dios la puso para terminar hoy. Del 2 en adelante. Del 2, ¿verdad, hermano? Sí, está Amén. Sí, gracias. Dice, voy a leer, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice. Así también, hermanos,
si nos humillamos delante de Dios, si aprendemos a ser mansos y humildes, Dios nos exaltará. Esperemos en Dios, esperar en Dios. No hagamos como Saúl, que no pudo esperar en Dios y fue desechado. Pero nosotros, como hijos de Dios, seguimos a Cristo y Él es nuestro ejemplo. Así que humillémonos delante de la presencia de Dios y démosle gracias por este día, por esta clase, que cada día el Señor vaya mostrándonos lo que Él quiere enseñarnos en su palabra. Así que Dios los bendiga, hermanos. Realmente es un placer poder compartir con ustedes estas lecciones y que sigamos adelante cada día, descansando en el Señor, descansando en los brazos de Dios. Ahí estamos seguros, ahí estamos confiados. Feliz noche a cada uno y que Dios los bendiga. Pastor. Amén. Gracias, hermano Osman. No sé si algún hermano quiere aportar algo. Amén. Muchas gracias, hermano Osman, por la clase, muy bonita y muy clara. Y bueno, es una clase que nos confronta y que nos pone a examinarnos a cada uno y a ver en qué estamos fallando y en dónde nos ubicamos en esta lista. Y si estamos en esta lista, pedir a Dios que nos ayude a salir de toda cosa que a Él no le agrade, porque pues el orgullo es lo contrario a Dios. Dios es humildad, es mansedumbre, es amor, es paciencia. Entonces el orgullo es todo lo contrario. Así que decimos que somos cristianos porque somos imitadores de Cristo. Entonces tenemos que trabajar en esa parte de estar siempre tratando de alejarnos de toda cosa contraria a Dios. Muchas gracias, muy bonita. Y recordaba ayer también de la clase, siempre que uno da una clase queda impactado con muchas de las cosas que le toca estudiar. Y pensaba ahorita en el orgullo de Caín, en la soberbia que él tuvo, en la manera en cómo le contestó a Dios cuando él le preguntó que dónde estaba su hermano, en la carencia de amor, de respeto y en la poca, en lo poquito que veía a Dios, lo veía como tan bajo que su orgullo y su soberbia lo hizo como contestarle de esa manera y no aceptar y no bajarse a pedir perdón ni nada, sino seguir como apático y soberbio. Entonces veía el orgullo en eso, y es como una cadena que va haciendo el Señor en todas estas clases. Y bueno, todo ha sido muy lindo. Que Dios le bendiga, hermano, y Dios les bendiga a todos también. Muchas gracias. Amén. Gracias, Claudia. Muchas Amén. Gracias. Amén. Realmente el orgullo nunca va a ser una virtud. Nosotros hemos adquirido en nuestro lenguaje, por ejemplo, el equipo le tocaron el orgullo y salió a jugar mejor. Bueno, me fue mal en este examen, entonces me tocó el orgullo y lo hice mejor la próxima vez. Nunca va a ser una virtud. Por eso siempre vamos a encontrar en los ejemplos de la Biblia ejemplos negativos sobre el orgullo, como el de Caín, que decía Claudia, como el de Saúl. Nosotros en el mundo espiritual tenemos la tendencia a ser orgullosos porque es un principal fruto del enemigo, que es el dueño y el que manda a la carne. Entonces nuestro trabajo diario
en las áreas que nosotros sabemos que tenemos que trabajarlas para que no explote el orgullo y se note tanto, hay que ejercitarlo continuamente. Si no, nos gana la batalla. Entonces, nos sale de repente ese orgullo que estaba en el viejo hombre y que todavía la carne lo quiere recuperar para tener la razón en el razonamiento o en la discusión que quiero entablar, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en la cajera del supermercado que se demoró. Tenemos montones de lugares en donde el orgullo puede inmediatamente encender el fuego y producir una guerra, ahora que estamos en tiempo de guerra. Cada uno de nosotros podemos hacer una guerra. Cuando estábamos esperando a Tony con Xiomara, entró un hombre al parking y cuando entró para atrás me chocó el espejo del carro. Entonces él baja el vidrio y me dice: choqué porque estás mal parqueado. Le digo, eso te hace con la posibilidad de chocarme, porque yo estoy cerquita de la línea, yo no estaba mal parqueado. O sea, si yo estoy cerca de la línea, vos estás libre en chocarme el carro. Siempre estamos buscando la situación para tener la razón en algo que hicimos mal. Y eso es el orgullo. Y bien lo explicó hermano Osman. En la parte espiritual nos sale como le salió a David. ¿Y quién es ese que se comió la oveja? Hay que matarlo. Ese sos vos. Entonces la condena tiene que ser más suave. Entonces nosotros tenemos que trabajar siempre eso en nuestro corazón. La humildad siempre va a ser una virtud. Siempre va a ser una virtud. Y realmente aprender a ser humildes, de conformarnos con lo que tenemos, de ser felices con los que tenemos, eso nos ayuda a tener una relación más íntima para poder esperar en Dios. Gracias, hermanos, gracias por esta clase. Pastor, ¿sí? ¿puedo aportar algo rapidito? Sí. Sí, porque no me acordaba de lo que pasó en el parking. Y lo más lindo en esto, hermano, fue que el pastor, ¿verdad?, le dice esto al hombre, y entonces el hombre molesto y todo. Yo pensé ahorita va a haber una explosión, ¿verdad? Y yo que puedo ayudar a explotar más, se va a armar aquí. Entonces el pastor, todavía el hombre molesto, dijo: voy a mover mi carro, y él había empujado los espejos para no pegarle a otro carro, y el pastor entonces le dice: tus espejos los tienes que abrir para poder irte de reverso, ¿no? Y cuando el pastor hace eso a mí me impactó, porque si hubiera sido otro, lo deja que se vaya y se vuelva a pegar con otra cosa. Y solo quería agregar eso que el pastor hizo, y ahí vemos cómo el Señor, ¿verdad?, obra en nuestras vidas, como no responder con la misma agresión. Y él le dijo, y el hombre se bajó y se abrió los espejos. Eso es todo, pastor. Amén, gracias. Muchas veces los argentinos somos muy agresivos para manejar, y yo, por ejemplo, con mi hijo, él me ha visto manejar agresivamente y él se pone a manejar agresivamente. Entonces yo le tengo que decir: no, papá, no fue virtuoso eso que viste en mí. No tenés por qué estar apurado, no tenés por qué estar enojado. Vos solo tenés 17 años, ¿cuál es el apuro si uno te frena antes? O si no fue virtuoso si lo viste en mí, por favor, desaprende eso. No fue algo bueno.
realmente es tan importante ese tema, porque él, como es varón, dice, si mi papá maneja así, yo tengo que manejar así. Entonces, eso lo ven los hijos. Y en esas reacciones que tiene, él se puede meter en problemas. Entonces, nunca va a ser una virtud. Nosotros podemos perder un rato más de tiempo, podemos tener, pero tenemos que tratar de conservar la paz y ser testigos de Cristo sin hablar de Él. Que la paz del Señor esté con ustedes, amados hermanos. Gracias, hermano Osman, gracias, Claudia, por la clase de esta semana. El viernes Tony va a estar con los jóvenes. Nos seguimos edificando en el Señor. Un abrazo a todos. Que la paz del Señor esté en esta noche con ustedes. Amén, amén. Amén.